Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Emilio, buenas noches. Benny, buenas noches. Bienvenidos. Qué bendición poder reunirnos. Esperamos que los demás hermanos también se junten ahora. Estamos en Semana Santa, es un tiempo especial, es una semana realmente donde tenemos que tener una actitud reflexiva, no solamente en esta semana, todo el año, todos los días de los años, ¿verdad? Pero es un tiempo donde el pueblo cristiano celebra, digamos, una de las fiestas centrales del cristianismo. Es el punto de inicio del calendario judío de nuestro Señor. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, papá, un grupo de tus hijos invocando tu nombre. Reconocemos tu poder, tu gloria, tu soberanía, tu magnificencia, que tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, de quien somos, a quien servimos, en cuya presencia estamos en esta noche levantando una ofrenda de gratitud, una ofrenda de labios que confiesan tu nombre. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra, de reunirnos un grupo de tus hijos, un remanente fiel. Gracias, papá, porque somos una familia de la fe, que cada noche nos juntamos, Señor, para estudiar tu palabra, para recibir, oh Dios mío, revelación de tu Espíritu Santo. Oro por Emilio, por su esposa Nelly, por sus hijas, por su nieta, por su yerno. Bendigo su casa en el nombre de Jesús, lo mismo que Beni, Señor. Bendigo la vida de nuestra querida Beni, también en el nombre de Jesús, que tú bendigas a Lida, su hermana, que seas tú con esta familia y a todos nuestros hermanos, oh Dios, en diferentes partes del mundo que son parte de este programa. Bendícelos donde quiera que estén. Tu amor, tu gracia los alcance. Bendice a las personas que a través de las otras plataformas también pueden escuchar tu palabra, Señor, los del Facebook, los del YouTube y también los shorts que también vamos llegando con ellos, 3 minutos, pero que puedan ser vitales para su vida, Señor. Perdona todos nuestros pecados, entregamos este tiempo en tus manos, orando para que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros, con cada hogar donde tu palabra es compartida, papá, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Semana Santa. ¿Qué significa la Semana Santa? ¿Qué quiere decir la Semana Santa? ¿Qué significa la Pascua? Nosotros vamos a ir viendo, vamos a estar al menos hemos titulado estos mensajes reflexiones sobre la Semana Santa. La Pascua, llamada también Pascua de Resurrección, Pascua judía o Pascua de Resurrección. Esto tiene un origen en el Antiguo Testamento, tiene una vigencia en el tiempo de Jesús, cuando nuestro Señor Jesús estaba haciendo su ministerio, y luego de nuestro Señor Jesús tiene vigencia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es una fiesta por pacto perpetuo. Es decir, el pueblo judío lo va a celebrar esta fiesta hasta que exista la nación de Israel, hasta que exista un judío en la tierra, seguirá celebrando esta fiesta. También decimos que lo llamamos la fiesta de resurrección. Es una fiesta central del cristianismo. Los que somos creyentes, los que somos cristianos, entonces celebramos la Semana Santa, celebramos el tema de la Pascua. ¿Qué significa la Semana Santa? La Semana Santa, mis hermanos, cuenta las últimas horas que le tocó vivir a nuestro Señor Jesús en esta tierra. Fue la última semana, digamos, del ministerio de nuestro Señor Jesús.
todo el sacrificio que Él vino a hacer por voluntad propia. Nadie se lo impuso. Él, de su propia voluntad, de su propio corazón, quiso hacerlo. Y lo hizo por ti y por mí, ¿no? Eh, Jerusalén es un lugar emblemático, es la ciudad santa, es la ciudad creada por Dios para capital del pueblo de Israel. Allí, en este lugar, es donde nuestro Señor Jesús pasó las últimas horas, las últimas semanas de su vida. Ahí predicó, ahí realizó su ministerio. Entonces aquí, muy cerca de allí, en una de las partes altas de la ciudad de Jerusalén, está el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos existe hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es hasta el día de hoy un lugar emblemático, un lugar turístico, un lugar de peregrinación. Es un lugar donde concentra mucha espiritualidad, porque fueron los últimos momentos en que el Señor estaba luchando para la salvación de usted y de mí. Nosotros vamos a ir desarrollando este tema en estos días de Semana Santa, donde queremos de alguna manera hacer llegar cuál es el verdadero significado de la Semana Santa. Entonces, el Monte de los Olivos, así aparece en la Biblia, era un lugar preferido por nuestro Señor Jesús. El Monte de los Olivos es un lugar donde el Señor Jesús, muy de madrugada, dice la Biblia, oscuro, oscuro, como dicen allá en mi pueblo, Él se levantaba y se iba a ese monte porque Él estaba tranquilo, había paz ahí, nadie lo molestaba, nadie lo interrumpía. Entonces Él podía tener un tiempo de comunión con su Padre, un tiempo de oración, un tiempo de hablar con Dios. Es lo que significa la oración finalmente para un creyente, un tiempo de comunión, un tiempo de interactuar con tu Padre Dios, de contarle tus cosas, de agradecerle por todo lo que te ha dado. ¿No? No solamente es traer tu pliego de reclamos ahí, quiero esto, pedir esto, bendíceme, ayúdame, dame. No, no solamente es eso, sino es agradecer, tener un tiempo ahí de comunión con el Señor y agradecerle por todo lo que Dios ya hizo por ti. Ya lo hizo. No es que lo va a hacer. No estás pidiendo algo para que lo haga. No, Él ya hizo todo por ti y lo dio por ti. Dio a su único hijo. Dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que tú seas salvo. Ahora vamos a ver más adelante también aclarando este tema. Entonces, el Monte de los Olivos era un lugar emblemático preferido por nuestro Señor Jesús, porque el Monte de los Olivos es una parte alta de Jerusalén, como quien dice, una loma o una parte alta de donde se puede ver la ciudad. Entonces, desde allí el Señor Jesús miraba a su amada Jerusalén. Desde ahí contemplaba Jerusalén y clamaba, oraba, lloraba por Jerusalén. Entonces, ahí es donde el Señor Jesús se iba. Ahora, y precisamente es ahí donde Él va a pasar la última semana, estos últimos días que le tocó vivir en esta tierra. Él va ahí al Monte de los Olivos. Decíamos que desde allí podía observar a su Jerusalén querida. La Biblia nos relata que Jesús se levantaba muy de madrugada y se iba a un lugar desierto, tranquilo, donde podía orar. Y obviamente era el Monte de los Olivos. En este lugar, en este emblemático Monte de los Olivos o huerto de Getsemaní, ¿qué sucedía? Se llamaba el Monte de los Olivos porque había muchos árboles de olivo. Ustedes saben que el árbol de olivo produce aceitunas, ¿correcto? Entonces, como había un bosque de árboles de olivo, entonces habían aceitunas. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Construyeron ahí una una prensa para prensar las aceitunas. En esa prensa, ¿no? Se aplastaba las aceitunas, se las trituraba de tal manera que salía, ¿no? Ese jugo, esa esencia que venía a ser el aceite de oliva. Entonces, esa prensa se llamaba Getsemaní en hebreo. O sea, Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de los olivos. Estamos hasta ahí, ¿verdad, hermanos? Oh, excelente. Entonces, por eso que se llamaba el huerto de Getsemaní.
el huerto donde había una prensa enorme donde se aplastaban, se trituraban, ¿no?, las aceitunas, de tal manera que se podía extraer el aceite de oliva. Y fue ahí precisamente donde nuestro Señor fue a orar. Él apreciaba, le encantaba ir allí. Él tenía reposo, tenía paz ahí, tenía tranquilidad, ¿no? El día de hoy, bueno, para nuestro tiempo, en ese lugar, mis hermanos, hay una basílica, ¿no? Y en el centro de esa basílica, o sea, es como una gran capilla, ¿no?, para todos los turistas que van a Israel, a Jerusalén y visitan ese lugar. Digamos que es de visita obligatoria, porque todo el que va a Jerusalén, a menos que sea un ateo, a menos que sea pues un comunista de eso, tal vez que no quiera ir, tal vez. O por curiosidad, por sapo, de repente sí va también, ¿no? Pero el cristiano o aquel que tiene a Cristo en su corazón, él va a querer ir allí, va a querer pasar por allí, va a querer caminar porque donde nuestro Señor Jesús caminó. Entonces, en ese lugar se ha construido una basílica y en el centro de esta basílica hay una roca donde esa roca se denomina o la llaman la roca de la agonía, donde se supone que nuestro Señor Jesús pasó las últimas horas de oración allí, ¿no? Tal vez las horas más dolorosas que pudo experimentar nuestro Señor Jesús, se las pasó allí. Es interesante. Interesante porque se llama el huerto de Getsemaní, el huerto de la prensa, donde se prensaba, se presionaba, se trituraban las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Ahora, este era una prensa espiritual para nuestro Señor Jesús, porque en esa roca Él estaba orando a Dios. La presión era tal sobre Él, el dolor era tan fuerte, que llega el momento en que el Señor Jesús le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este dolor, pase de mí este quebranto. Si es posible, pase de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sea una actitud humilde de obediencia, el Señor Jesús, siendo presionado, así como las aceitunas eran trituradas para sacar el aceite, ahora espiritualmente Él estaba siendo presionado. Había tal presión sobre Él espiritualmente. Dice los médicos que cuando hay tanta presión en una persona sobre una persona, los vasos capilares dentro de tu cuerpo se rompen, ¿me entienden? Salen. Entonces, esa sangre muchas veces sale pues por los ojos, sale por los oídos a veces o por los poros. La Biblia relata de que el Señor Jesús estaba orando ahí y transpiraba, sudaba y que su sudor caía al piso como gruesas gotas de sangre por la presión que él tenía en ese momento, porque todo el pecado del mundo estaba viniendo sobre él y él estaba soportando ahí. Vamos a establecer una diferencia entre el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. En el huerto del Edén estaba Adán y Eva, ¿verdad? En todos los privilegios, con toda la autoridad, la potestad que Dios había depositado, había delegado en ellos. Pero ellos, en un momento de tentación, dijeron: no queremos hacer tu voluntad, sino nuestra voluntad. Tu voluntad es que no comamos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es tu voluntad. Pero nuestra voluntad es que sí queremos comer. Y lo hicieron. ¿Correcto? En el huerto del Edén, Adán y Eva le dijeron, desobedecieron a Dios y dijeron: queremos hacer lo que nos da la gana. Pero en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán, o sea, Jesús, porque así lo llama la Biblia, ¿no?, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, aún con toda la presión que existía en ese momento sobre él dijo: si es posible, papá,
pase de mí este quebranto, este tormento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Hasta la diferencia, ¿verdad? En el huerto del Edén, Adán y Eva hicieron lo que les dio la gana, desobedecieron. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús, diciéndolo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero por favor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, papá. Decíamos que tal vez fueron las horas más dolorosas que experimentó nuestro Señor Jesús, aparte del Calvario, aparte de los azotes, que eran dolor físico. ¿Por qué? Porque te estaban desgarrando la piel, te estaban azotando, el golpe, el maltrato, los clavos, ¿no? Eso era un tema físico, pero el tema espiritual se libró precisamente acá en el Getsemaní. Aquí en el huerto de Getsemaní es donde se libra la gran batalla de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos avanzando. Mateo 26:39. Ustedes, por favor, en casa leen Mateo 26, 27 y van a ver todo lo referente a este tema. En Mateo 26, verso 39, dice, está el Señor Jesús con todos sus discípulos. Se van al Monte de los Olivos a orar. Salen de la ciudad, se van ahí al Monte de los Olivos. Y el grupo se queda aquí, en una gruta que hay ahí, que existe esa gruta todavía, y él se adelanta unos pasos más adelante, como a un tiro de piedra, no sé, pues unos 10 metros, qué sé yo. Él se va un poco más adelantito, como quien dice. Entonces, Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También allí, en ese lugar, hay una gruta donde sus amigos se quedaron orando y estos hermanos, estos discípulos, se quedaron dormidos. En lugar de estar orando con Jesús, probablemente estuvieron muy cansados de todo el día, de tanto caminar, no lo sé. No voy a justificar ni voy a condenar nada, solamente voy a relatar lo que la Biblia dice. El punto es que se quedaron dormidos. Mientras el Señor Jesús libraba la gran batalla universal, ellos que tenían que estar supuestamente intercediendo, apoyándolo en oración, se quedaron dormidos. En el verso 40 dice, vino luego a sus discípulos el Señor Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Ah? O sea, como que fue una hora nomás, pero los discípulos estaban tan cansados, ¿no? Que se quedaron dormidos, no pudieron estar orando. Entonces el Señor en el verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos probablemente querían estar intercediendo por el Señor, pero era su cansancio, era su debilidad física que no les permitía. Me sucede a mí a veces. A veces digo, voy a orar y tengo esto de que tengo que orar por algo, por alguien, por mí o por el programa o por los hermanos, lo que sea. Y me pongo de rodillas a orar y al ratito me comienza a agarrar el sueño. ¿Me entienden? ¿No? Entonces luego me siento un poco cansado, digo, ya después voy a orar más. Y a veces corto la oración. Y a veces estoy orando y por ahí me va agarrando el sueño y ya estoy orando cualquier cosa. De verdad. Yo se los comento a ustedes porque son mis hermanos y tengo confianza con ustedes. Entonces, otra vez despierto y continúo mi oración, pero me doy cuenta de que ya estoy cansado, que tengo que descansar. Y aquí en el verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En ese lugar del huerto, o el Monte de los Olivos, un huerto de Getsemaní, que es lo mismo, ¿no? En ese lugar encontramos también que Judas, uno de sus discípulos, lo traicionaría. Él lleva a todos los romanos ahí, sabía que iban a estar ahí y los llevó ahí para que apresaran a Jesús. Mas todo esto, en el verso 53, 56, dice, mas todo esto sucede
para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mira lo que dice acá. Dice en el verso 56, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, encuentras ahí o llega ahí un Judas, que es el que te traiciona. Dice, él es, agárrenlo. Al que yo le doy un beso, ese es. Vaya, aprecien, ¿verdad? Los que tenían que estar sus discípulos, que caminaron 3 años y medio con él, están ahí siendo ministrados, alimentándose de cada experiencia, de cada testimonio. ¿Qué pasó? En ese momento, toditos huyeron. Entonces, en este lugar, nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote de nuestra fe, Él se está ofreciendo como Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto, para hacer una ofrenda del sacrificio. Generalmente el cordero que escogían para ser sacrificado tenía que ser un corderito que no tendría ningún defecto. No vaya a ser que no tenga una oreja o que esté cojo o que le falte una pata o que no tenga rabo. No, o esté manchado, sea un corderito con manchas. No, tenía que ser un cordero perfecto, ¿me entiendes? Que no tenga mancha, que no tenga defecto. Ahora, el tema del sacrificio de los corderos del Antiguo Testamento era un reflejo de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesús, que Dios mismo lo denomina el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que sacrificaba el sumo sacerdote para cubrir los pecados de las familias judías del Antiguo Testamento solamente cubría su pecado, pero había un derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, era una sombra, una figura de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesús más adelante. Entonces, Él sufrió, el cordero inocente, el cordero inocente, perfecto, sin mancha, sin defecto, que se ofrecía como sacrificio. Era un cordero víctima, inocente, que era sacrificado por los pecados de otra persona, de otra gente. Este era el caso de nuestro Señor Jesús. Él era el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, sin pecado, pero que tenía que ser sacrificado para que nosotros podamos hallar gracia delante de nuestro Dios. Entonces Él estaba allí para sufrir, para que tú no sufras, para morir en tu lugar, para que tú no mueras. Allí donde su corazón fue desgarrado, allí donde sus amigos, los discípulos, no pudieron velar una hora y se quedaron dormidos. Allí donde uno de ellos, Judas, lo traicionaría. Allí donde todos sus discípulos corrieron, huyeron, se fueron, lo dejaron solo. Entonces, mis hermanos, Jesús sabe lo que es ser traicionado. Jesús sabe lo que es ser abandonado. Tal vez, tal vez usted ha sido traicionado alguna vez por un ser querido, por un familiar, no sé, por un compañero de trabajo, no lo sé. Tal vez ha sufrido la traición del amor de su vida, lo traicionó, no lo sé. Y es un dolor intenso, es algo que te duele adentro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que me hicieron esto? El Señor Jesús sabe de ese tipo de traición. Jesús sabe qué es ser abandonado cuando te dejan solo. Cuando están contigo mientras todo va bien, mientras va viento en popa, ahí están contigo. Mientras tienes dinero, salud, ahí están todos. Mientras haya cervezas, amigos hay por doquier. Pero cuando faltan estas cosas, no encuentras a ese tipo de amigos. Entonces, Jesús sabe qué es ser traicionado, Jesús sabe qué es ser abandonado.
Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que significa la Semana Santa, entre comillas. Obviamente hay muchos detalles espirituales, ¿no? Y naturales que suceden aquí en esta semana que celebra el pueblo judío, el pueblo cristiano. Nosotros vamos a hablar ahora brevemente de la Pascua. Nosotros lo hemos venido enseñando muchas veces a lo largo de este programa. La Pascua, ¿qué significa la Pascua? La Pascua, dijimos al comienzo, ¿no? La Pascua, mis hermanos, es llamado también Pascua de Resurrección. Es la fiesta central del cristianismo. Este es el punto de inicio del calendario judío. O sea, ellos tienen sus fiestas y comienzan precisamente con la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Cuando Jesús celebra la Santa Cena, el día de la Pascua judía, Él lo hace porque sabía que Él era el Cordero de Dios, sin pecado, sin defecto, sin mancha, que Él mismo, aún como sumo sacerdote, Él en ese momento se ofrecía como la ofrenda inocente, ¿verdad? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Todo lo que quebrantó Adán en el huerto del Edén, ahora en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesús comenzaba a restaurarlo todo, a volverlo al hombre a su lugar, pasando de muerte a vida. En Adán, en el huerto del Edén, caímos de vida a muerte, porque Adán y Eva no fueron creados para morir. No, no estaba en el plan de Dios eso, sino que a través del pecado o por el pecado, ellos caen de la gracia, caen en condenación, caen en desobediencia, se apartan de Dios, le dan la espalda a Dios. Entonces, caen en manos del enemigo, el enemigo va a matar. Entonces, ya expliqué cuál era la diferencia entre el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. Ahora, mis hermanos, en la Pascua significa, en hebreo es Pesaj. Ahora explicaré lo que ya explicaba anteriormente, pero con todo gusto lo hago. ¿Qué pasa? Cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿no? En Génesis 12, ¿no? Le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, que tengo preparada para ti. Te voy a entregar ahí tu tierra prometida. Y le dice, abandona tu familia, sal de ellos, los aparta. Eso se llama separarlo, eso se llama ser santo. Santo significa separado. Lo separa del resto del mundo, ¿me entiendes? Lo está separando. Ahora vamos a ver otro tipo de separación más adelante. Entonces, lo separa y lo saca de ahí, de Ur de los Caldeos, donde él era un empresario, lo saca y lo lleva a la tierra prometida. ¿Correcto? Entonces, ahí hace un pacto Dios con Abraham. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Serás de bendición. Le dice, engrandeceré tu nombre. Le dice también, haré de ti una gran nación, que es la nación de Israel que tenemos ahora. Es una gran nación. Es pequeña, pero es una potencia en todo orden de cosas. Es una potencia en todo orden de cosas. La nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ama a Israel, porque Dios eligió a Israel, porque Dios escogió a Israel. Hizo un pacto con Abraham. Entonces, lo saca de ahí y le dice, te bendeciré, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí somos bendecidos nosotros también. Amén. Listo. Entonces, por ahí por Génesis 15, 17, el Señor le dice a Abraham, pero le dice, tu pueblo, mi pueblo, serán esclavos por 400 años. Entonces nosotros también hemos contado esta parte de la historia bíblica donde Abraham no podía tener hijos porque su esposa era estéril. Finalmente
la esposa le dice, allégate a mi criada Agar, una egipcia, que era su criada, ¿no? Y tengo un hijo con él y haremos pasar como que es nuestro hijo, total es mi criada, ¿no? Y no hay problema. Y finalmente nace Ismael, de donde vienen los ismaelitas y donde vienen todos estos árabes que están en contra del pueblo de Israel. Sin entender, sin comprender que el plan de Dios se iba a cumplir, sin importar si Sarita era estéril, que ya pasó los años de fertilidad. No, Dios es Dios. Él hace las cosas imposibles. Ya para el punto, ya Sarita tenía 90 años. Entonces ya orgánicamente, físicamente, ¿no? Biológicamente ya no podía concebir, punto. Aparte que ella ya toda su vida ha sido estéril, o sea, no había forma. Pero estaba la promesa de Dios de por medio. Y Dios faltará una promesa. Dios no cumplirá su pacto. Imposible. No, nunca. Entonces, mis hermanos, nace Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac nace Jacob, ¿no? Y de Jacob nacen las 12 tribus que forman la nación de Israel. Finalmente ellos, uno de sus hijos, José, es llevado vendido a Egipto. Estoy haciendo la historia así muy, muy rápida, muy corta, porque nosotros ya la hemos visto con anterioridad. Se convierte José, siendo un hebreo, en el segundo del faraón en Egipto. Era un hombre de autoridad, de eminencia. Después del faraón era José. Entonces, cuando pasa hambre en la tierra y José se entera que sus hermanos están con hambre, vienen a comprarle trigo ahí, él los reconoce, finalmente los trae a toda su familia, a las 12 tribus, los trae a vivir en Egipto porque él era el segundo del faraón. Pasan los años, muere José y muere el faraón que le tenía mucha estima a José. Se levanta otro faraón y tal que no conoce a José, no lo reconoce a José. Entonces, ¿qué hace con el pueblo de Israel que había venido, con la familia de José que ya estaba en Egipto? Ya estaban viviendo ahí en Egipto. Entonces, como ellos se reproducían de una manera tremenda, el pueblo de Israel crecía de una manera así impresionante. Entonces el faraón dijo, si sigue este ritmo de cómo ellos se van multiplicando, dentro de algunos años, ellos van a ser tan fuertes, tan poderosos, tan numerosos, que nosotros vamos a ser sus esclavos. Entonces, vamos a detener esto. ¿Cómo? Cuando nazca un varón de las hebreas, lo matan de una vez y lo tiran al río Nilo. Esa era la orden. Y se estaba cumpliendo, por cierto. Hasta que de ahí nació Moisés, que fue elegido por Dios para liderar el éxodo. Entonces, de esto pasaron 400 años, donde ellos se convierten, donde el faraón los convierte en esclavos. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Levanta a Moisés como líder, después de que pasaron 4 generaciones, 400 años, y Moisés es el elegido para liderar el éxodo. ¿El éxodo qué significa? Salir de Egipto hacia su tierra prometida. Entonces, ustedes también ya conocen la historia de Moisés. Él mata a un egipcio por defender a unos hebreos, finalmente huye de Egipto, se va fuera, se va por el desierto para que no lo maten. Y finalmente llega a unas tierras donde había un hombre Jetro, que era un sacerdote pagano, y tenía unas hijas. Finalmente él consigue trabajo ahí para pastorear ovejas. O sea, el trabajo más débil, más sencillo, más humilde, si cabe el término, era para pastorear. Si no podías ser un artesano, un orfebre, no podías de repente trabajar con la arcilla, la cerámica, haciendo otras cosas, ya bueno, anda a pastorear las ovejas. Ese era el término, ese era el punto. Entonces, obviamente, Moisés era un príncipe pues en Egipto, ¿no? Porque era considerado el hijo de la hija del faraón. Entonces, él estaba acostumbrado a vivir bien, a vestir bien, a comer bien, pero ahora ya estaba en otra situación.
Entonces él se dedica a pastorear. Ahí es donde él se encuentra con una zarza ardiente. Y ahí donde de la zarza sale una voz que le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas santa es. Él se cubre su rostro con su manto y dices, ¿quién eres, Señor? Y él dice que él era Jehová de los ejércitos. Y ahí le dice que se va a ir a Egipto, que vuelva a Egipto para ir a hablar con el faraón. Y el mensaje era puntual, clave. Deja ir a mi pueblo. Todo se resume en eso. Faraón, deja ir a mi pueblo. Y de ahí vinieron varias cosas. Entonces, ¿qué sucede? Moisés se revela un poco, se amotina, le dice, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo? Escoge otra persona mejor. ¿Quién soy yo para que me des tremenda tarea, semejante tarea? ¿Cómo que voy a ir yo al faraón a decirle, oye, que Dios me ha dicho, deja ir a mi pueblo? No hay forma. Entonces el Señor le insiste, le dice, tú vas a ir, porque tú vas a ir. Le dice, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo? ¿Sabes que ya me están buscando para matarme? Ahora, por otro lado, sabes que yo soy tartamudo, no tengo facilidad de palabras. Yo tengo 40 años pastoreando estas ovejas acá y lo único que sé es el idioma ovejuno. Ve, ve, ya no sé ni hablar. Y imagínate si voy a ir a hablar con el faraón. Entonces le dice, no, no hay problema por eso. Cuando tú vayas a Egipto, ahí estará tu hermano Aarón. Él hablará por ti. Tú le serás como Dios para él y él será, ¿no? El que habla por ti. Así que ándate, cuando tan pronto llegues ahí, Aarón te va a estar esperando. Imagínate, 40 años después. Solamente Dios puede hacer eso. Interesante, ¿verdad? Entonces, le da a Moisés la autoridad de hacer señales para ablandar el corazón del faraón, para que pueda dejar salir al pueblo hebreo, al pueblo judío, que era la mano de obra barata, por no decir de esclavos, ¿no? Con la que Egipto prosperaba. Entonces, fueron 10 las plagas. Hasta la plaga número 9, el faraón se ablandaba y decía, sí, está bien, lo voy a dejar ir. Y cuando ya pasaba la plaga, entonces otra vez se endurecía el corazón del faraón y no los dejaba salir. Otra vez se quedaban. Es decir, otra vez volvía a foja cero. No pasa nada, no sale nadie de acá, no sale ni un hebreo de acá. Hasta que llega la décima, la última prueba. Y aquí es donde, digamos, la parte medular a lo que quiero llegar es que Moisés le dice, mejor dicho, Dios le dice a Moisés, va a venir a medianoche el ángel de la muerte y matará a todo primogénito, así como de hombres y de bestias, de animales, todo primogénito muere esta noche. Pero le dice, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, para los esclavos, van a juntarse en familias y van a matar un cordero. Ese corderito van a derramar su sangre y con esa sangre van a pintar la madera de la puerta, la madera, los dinteles de la puerta. ¿Correcto? Acuérdense que eran tiendas, no eran tantas edificaciones de ladrillo, en todo caso, no, no lo eran así. Eran viviendas precarias, pero tenían puerta. Entonces normalmente las puertas son dos horcones, dos palos grandes, gruesos, y arriba también, donde se puede girar, poner unas bisagras para una puerta, ¿correcto? Entonces, el Señor le dice a Moisés, van a sacrificar un cordero y esa sangre van a esparcir, van a pintar las maderas de la puerta, los linteles de la puerta, los postes y los linteles. Van a pintar con sangre. Para que en la noche, a medianoche, cuando pase el ángel de la muerte, entonces va a ver que esa casa tiene pintada con sangre los linteles y el ángel de la muerte va a pasar por encima, va a saltar por encima. Eso se llama Pesaj en hebreo. Y es lo que ahora es la Pascua en español. Amén. Pascua. Pasar por encima. Perdonar. Saltar por encima. No destruir. No matar. Pasa por encima.
Y donde no había la sangre, o sea, en toda la casa de los egipcios, obviamente no había eso, todos morían. Todo primogénito, comenzando con el primogénito del faraón, muere también hasta el último sirviente. Todos mueren. Y de sus bestias también, de sus animales también. Todo primogénito muere también. Y eso es lo que sucedió. Esto obviamente, mis hermanos, era, digamos que, una muestra, una enseñanza a la obediencia. ¿Acaso el ángel que Dios enviaba no sabía quién era judío o quién era hebreo y quién era, digamos, egipcio para que entre y mate a los que no? Sí sabía, obviamente que sí, porque él era Dios y todo lo sabe. El tema de la sangre era una figura, era una sombra de lo que iba a suceder 1445 años después con nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, el tema de la sangre era una muestra, en principio, desde el Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Iba a ser una enseñanza hacia la obediencia, que tenían que obedecer. El Señor le dijo, maten un cordero y esa sangre me la rocían ahí en las maderas de la puerta, en los linteles de la puerta. Y ese corderito no lo cocinen con agua, no lo hagan hervir, lo comen asado. Lo van a comer porque será lo último que hagan ahí en Egipto porque ya comerán caminando. Prepárense pan sin levadura. La levadura hasta el día de hoy significa el pecado, la corrupción para la cultura judía. Entonces, en Semana Santa, todo lo que tenga levadura ellos lo sacan de su casa, lo botan de su casa, no tienen nada de levadura en su casa, porque la levadura simbolizaba algo que los iba a inflar, algo que tenía que ver con el pecado, algo que tenía que ver, ¿no?, con la contaminación, la levadura. Entonces, le dijo, prepárense su pan sin levadura, más bien con hierbas amargas para el camino. Y lo comerán ya, como quien dice, caminando, andando, porque con esta última señal el faraón dirá, váyanse, lárguense de aquí. Y todas las egipcias sacaban sus tesoros, sus joyas, sus alhajas y le entregaban a las hebreas, le decían, váyanse, váyanse, váyanse ya, ¿no? O sea, era lo último. Entonces, mis hermanos, la Pascua tiene su inicio ahí, 1445 años antes de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para nuestra fecha, 3337 años, ¿no?, que comenzó la Pascua hasta el día de hoy y que se sigue celebrando. ¿Por qué? Porque la Pascua que se celebró en Egipto, la noche que ellos salían ya para la libertad, significaba en principio el perdón de pecados, pesaj, pasar por encima, no muerte, pasa por encima. No entra el ángel de la muerte para matar a nadie ahí. Los libera, salen de la esclavitud, son libres de la esclavitud. Cuando nuestro Señor Jesús muere, nosotros somos libres de la maldición del pecado y de la muerte para no morir eternamente. En Egipto, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, fue la sangre de un cordero rociada en las maderas de la puerta. En el Nuevo Testamento es la sangre del Cordero de Dios pintado en una cruenta cruz para que tú y yo seamos salvos. ¿Se dan cuenta que era una figura? Ahora, 1445 años después de la primera Pascua, ¿no?, que celebraba el pueblo judío, viene a ser sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben cuándo fue? En la Pascua, justo en la Pascua. Qué tremendo, ¿verdad? En la Pascua del Antiguo Testamento ellos fueron liberados de la esclavitud. Luego de 400 años de estar esclavos, 4 generaciones en esclavitud. Y esos 400 años significa mucho porque del último pasaje que existe en el Antiguo Testamento, del último
versículo del libro de Malaquías hasta el primer capítulo de Mateo pasan 400 años también. 400 años donde no hay ninguna revelación profética, como que nada sucede. 400 años del último versículo que escribe Malaquías, pasan 400 años hasta que Mateo comienza la genealogía de nuestro Señor Jesús. Interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas que se dan. El huerto del Edén con el huerto del Getsemaní, la Pascua del Antiguo Testamento y la Pascua de nuestro Señor Jesús. ¿No? Interesante, ¿verdad? Interesante cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la lista y cuando llega esa revelación a ti, llena tu corazón de esperanza y de fe, ¿no? Entonces, mis hermanos, eso vendría a ser el tema de la Pascua. Ya sabemos qué significa la Pascua. Entonces, nuestra Pascua, mis hermanos, es Jesucristo. Ahora, todos los años, el 14 de abril, el pueblo judío celebra la Pascua. Cuando nace nuestro Señor Jesús, igual, cuando él ya podía caminar, ir a Jerusalén, lo llevaban. Por eso es que cuando él cumplió 12 años, lo llevaron a Jerusalén para la Pascua. Y cuando están regresando ya después de la Pascua, él se queda pues enseñando ahí en la sinagoga, ¿no? Tenía 12 años y les enseñaba a los doctores, a los maestros, ¿no? A los fariseos les estaba enseñando la palabra, el Señor Jesús. Y de ahí para adelante cada año celebraba hasta la última cena con sus discípulos, la Santa Cena que nosotros celebramos. Al menos en este programa lo celebramos una vez al mes. La primera reunión, la primera noche que tenemos reunión de cada mes, celebramos la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es precisamente un memorial. Allí en Egipto se derramó la sangre del Cordero para la salvación, para que no mueran esa noche con el ángel de la muerte. Y ese cordero lo asaron y lo comieron, porque eran parte de la comunión de una gran familia. ¿Me entienden? Por eso es que el Señor Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y les da a ellos para que coman. Lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, que ellos comieron al cordero asado, se lo comieron. Y la sangre fue rociada. Ahora nosotros se simboliza la sangre con una copa de vino. Esta es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto o el antiguo testamento era con la sangre de corderos y de machos cabríos, pero esta vez era con la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa es la esencia, ese es como quien dice, de alguna manera, a grandes rasgos, lo que significa la Semana Santa, lo que significa la Pascua judía, la Pascua de Resurrección, la Pascua cristiana, que nosotros deberíamos saberlo con toda claridad para que no nos sorprenda el enemigo, para que no vaya a ser que en un momento que alguien nos traicione, nos sintamos débiles y digamos, pues, ¿qué sentido tiene acordarnos que nuestro Señor Jesús fue traicionado? Si te abandonaron los que más tú querías, acuérdate que a nuestro Señor Jesús acá en el verso 51 dice que todos lo abandonaron, huyeron, todos sus discípulos se fueron y lo dejaron solo, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros en este tiempo celebramos la Santa Cena precisamente conmemorando, porque el Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebiereis, haciendo memoria de mí, conmemorando lo que el Señor había hecho, derramó su sangre inocente, dio su cuerpo para ser maltratado, para ser muerto, para que usted y yo no pasemos ese suplicio. El punto es que nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio. Eso es todo. Si tendríamos que resumir todo el Evangelio, amados hermanos, es obedecerle a Él y aceptar a tu salvación, a tu puente de salvación, a tu pasaporte a la eternidad, a tu vida eterna. Pero todavía hay gente que no lo quiere, que no lo cree, que lo rechaza. Hay gente que está empeñada en otro tipo de filosofías, en otro tipo de culturas, en otro tipo de creencias, en otro tipo de vida, apartados de Dios.
Lo sentimos. Si ellos no lo quieren aceptar, están en su derecho, pero su fin es una muerte eterna en el infierno. Nosotros tenemos, mis hermanos, que hacer obra de misionero. Usted que está compartiendo esta noche acá con nosotros, acuérdese que usted tiene un llamado. Y es un llamado a hacer luz y a ser sal de la tierra. Sí, pero hermano Max, yo no me he preparado, yo no he estudiado en un seminario bíblico. Ese es puro cuento, es puro cuento. Solamente que tiene que disponer su corazón. Solamente tiene que estar dispuesto a abrir su boca. Y será el Espíritu Santo el que hable por usted. Ahora, esto no quiere decir que no tenga que prepararse, que no tenga que leer su palabra, que no tenga que ilustrarse en la palabra de Dios, escuchar los mensajes, no solamente de acá del café, sino los mensajes que pueden encontrar en el YouTube, obviamente, de buenos predicadores que puedan predicar la buena palabra y la sana doctrina, estará bien, servirá para su crecimiento. Hay mucho material, hay mucha información, ya no hay pretexto de decir no sabía, no lo conozco, no lo vi, no me dijeron, ya no podremos decir eso. Porque ahora el tema de la tecnología, los celulares, usted puede acceder a todo tipo de información buena y mala. Puede tener ahí en su celular programas, aplicativos que lo están llevando directo al infierno, o puede tener aplicativos y programas, ¿no?, que lo ayudarán en su crecimiento espiritual para que usted siga sirviendo al Señor. Amados hermanos, siempre es un privilegio, un honor compartir con ustedes. Que Dios los bendiga, un abrazo enorme para todos, que Dios los guarde. Si papá Dios lo quiere, mañana en este mismo horario estaremos enseñando. Esto realmente hay toneladas de información sobre esto, sobre lo que significa la Pascua, la Semana Santa, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Mañana vamos a seguir avanzando y pasado también. El viernes estará Pastor Juan Carlos Marcés compartiendo con nosotros. Espero que el día jueves Pastor Juan Alemán de Oxapampa esté bien. Y bueno, y vamos para adelante. Seguimos adelante hacia la perfección. Que Dios los bendiga, familia. Que tengan una noche bendecida y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana, familia. Muy buenas noches.